Hoy quiero hablarles del diezmo, pero voy a hablarlo sin pelos en la lengua. Por eso, el título del mensaje para hoy es El diezmo sin pelos en la lengua. Y le puse ese título no para que la gente diga, uy, miren, qué valiente, así es que se predica el evangelio sin miedo, sin temor, con autoridad. No, muchachos, eso no sirve de nada. Le puse ese título porque yo sé que hay pastores que cuando hablan de este tema lo hacen de manera tensa, nerviosa, sudorosa y creen que van a ser mal vistos por sus iglesias por hablar del diezmo. Les da cosa que piensen, ay no, ya se me corrompió el pastorcito. Ya no va a ser un predicador del evangelio, sino un pedidor del evangelio. O eso es lo único que le interesa a los pastores, la plata. Póngale cuidado, van a decir algunos. Póngale cuidado y verá que ahorita se va a llenar de plata. Pero sí es verdad que muchos pastores hablan de esto con mucha timidez, ¿sí? Y tratan de suavizar el tema lo más que pueden para no incomodar a nadie. Ahora, yo los entiendo, pero sí creo, muchachos, que cuando se trata de dar para la casa de Dios, del diezmo de las ofrendas, sí creo que ningún pastor debería sentirse incómodo porque no está predicando algo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás no vaya de acuerdo a la confundida mentalidad de algunos que enseñan que el diezmo no es un mandato bíblico que deba practicarse en la actualidad. O sea, quizás no vaya de acuerdo a la mentalidad de ellos, pero que toda la iglesia de todos los lugares tenga la absoluta certeza de que el diezmo, de acuerdo a las escrituras, es una orden de Dios para sus hijos que sigue vigente, como ya lo vamos a demostrar. Así que, muchachos, les voy a pedir que se acomoden bien, no se me vayan a salir, no vayan a salir corriendo, que se acomoden bien en sus sillas porque tengo muchas cosas que decir al respecto y eso no va solamente para ustedes, sino para todos los que van a ver este video y son cristianos. Yo espero que a partir de lo que yo diga aquí, muchos pastores, si ven este video, también se animen a hablar de manera tranquila y abierta a sus iglesias de este tema. Porque no saben, muchachos, la bendición de la que están privando a sus congregaciones si no lo hacen. ¿Vale? Ahora, yo entiendo muy bien por qué hablar de diezmos y ofrendas en las iglesias no es tan fácil. Y esto se debe a que algunos han usado su lugar de influencia para manipular con la Biblia en la mano a sus congregaciones para sacarles tanto dinero como les sea posible. O sea, no parecen pastores, sino ministros de Hacienda del reino de Dios. Piden plata en el nombre del Rey de Reyes, que da miedo. O sea, Dios los puso a cuidar ovejas, pero ellos se fijaron en la lana. Y haciendo eso se han corrompido a tal punto que cambiaron la gloria de Dios por la gloria del dinero. Cambiaron el símbolo de la cruz por el signo pesos y están tan endemoniadamente corrompidos, muchachos, que si uno de ellos pudiera entrar al paraíso, se pararía a las puertas del cielo a cobrar la entrada. Imagínenselo. A 20 la entrada al paraíso. Y a 50,000 un tour por el trono celestial. A 80,000 pesos un paseo por las calles de oro. Y 30,000 pesos más por un chapuzón en el mar de cristal. ¿Sí? Oiga, yo lo vendería súper bien. Yo le diría, no tengo plata, pero pues que Dios se lo pague. Nos da risa, pero es verdad. Ese demonio que poseyó a Judas, que fue capaz de vender al mismísimo Señor Jesús por un puñado de monedas de oro, ha poseído y corrompido a muchos otros. O sea, piénsenlo. Si en este mundo se hizo una transacción financiera para vender a Jesús, no les quepa la menor duda de que se hará lo mismo para vender cualquier cosa que pertenezca a su reino. O sea, si se comerció con el Rey de Reyes, que es lo más alto, muchachos, se puede comerciar con cualquier cosa de su reino, como milagros, sanidades, prosperidad, la gracia, el perdón, etcétera. ¿Sí? O sea, yo digo, Dios mío, qué bajo y qué tristeza. Y también qué peligro.
Dios nos guarde, muchachos, de cambiar a nuestro Dios por plata. Y Dios nos guarde de tratar de vender el evangelio. Y Dios nos guarde, muchachos, también de tratar de comprar a Dios con dinero. Esto que les he dicho acerca de estos predicadores lo cierro con los siguientes versículos. Dice, habrá falsos maestros entre ustedes que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Tendrán muchos seguidores y por culpa de ellos se dirán muchas cosas del evangelio. Por culpa de ellos criticarán a los pastores, que todos son corruptos, que todos se hacen ricos con la plata de la iglesia, etcétera. Cosas negativas, ¿sí? Se dirán muchas cosas negativas del camino de la fe y la verdad. Estos, movidos por la avaricia, los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Sin embargo, recuerden que para los tales la condenación está preparada desde hace mucho tiempo y la destrucción les llegará. Qué terrible, muchachos. Ahora, por otro lado, quiero que ustedes sepan la tranquilidad y la libertad que siento al hablar de los diezmos y de las ofrendas, porque ustedes mismos saben, ustedes que están acá me conocen y saben que yo nunca les he pedido dinero para comprar algo para la iglesia. O sea, aparte de que les pedimos que nos colaboren con las cosas del aseo, que las traigan, inclusive no les pedimos dinero. Y aparte de que una vez yo llamé a un pastor y le dije que si tenía un micrófono usado, porque veíamos la necesidad de tener uno y no teníamos el dinero para comprarlo, le dije que si nos lo regalaba. Aparte de eso, yo nunca le he pedido a nadie que nos dé nada, ni dinero, ni cosas para la iglesia, no. Todo lo que hay aquí, muchachos, todas las cosas que ustedes ven, las han dado personas de afuera voluntariamente sin que se les hubiera pedido nada. Y las primeras cosas que hubieron acá, las primeras cosas que tuvimos acá, y lo digo sin ninguna clase de orgullo, yo me endeudé para poder tenerlas. Así que nunca les he pedido nada y esta vez que voy a hablar de diezmos y ofrendas, no va a ser la excepción. Ahora alguien dice, bueno, pero hoy usted sí va a pedir a través de este mensaje. Pues no. Yo no les voy a pedir nada, muchachos. Les voy a enseñar algo. Pedir es estirarles la mano esperando que ustedes pongan algo ahí y eso no lo voy a hacer. Mi intención es que ustedes entiendan esta verdad como todas las verdades del evangelio, ¿sí? Y tomen la decisión de qué van a hacer con ella, pero que lo hagan de manera voluntaria. Además, hablar del diezmo es una explicación que se merecen los que ya lo están haciendo. Me parece justo que ellos entiendan qué sucede espiritualmente cuando deciden rendir las finanzas que manejan a Dios, ¿sí? Cuando deciden ser fieles en esta parte. Pero también me siento con la libertad de hablar del diezmo porque sé muy bien cuál es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad no es recaudar fondos ni acumular plata para que la iglesia funcione. Esa no es mi misión. Si esa fuera mi misión, estaría aquí súper preocupado pensando, Dios mío, ¿yo cómo hago para que me den dinero, para recolectar plata? Pero esa no es mi misión. Mi misión es enseñar el evangelio y el diezmo y las ofrendas hacen parte del evangelio. Mi misión no es tratar de mantener la iglesia abierta y funcionando. Yo creo que tener la iglesia abierta y funcionando muchas veces es el resultado de un pastorado que honra a Dios y de vuelta de un pastorado que Dios bendice. Pero no creo, muchachos, que mantener la iglesia abierta, bonita y funcionando sea o deba ser el objetivo de ningún pastor. Eso es un resultado, pero no tiene que ser el objetivo, no debe ser el objetivo. Lo que quiero decir es que yo preferiría 1000 veces, y se los digo muy en serio, muchachos, preferiría 1000 veces que si un día no hubo para pagar el arriendo de la iglesia, usted llegue y la encuentre cerrada. Y lo digo muy en serio, prefiero que se cierre la iglesia a tener que pararme aquí delante de ustedes a pedirle que por favor me ayuden a mantenerla abierta. ¿No? Y no es una cuestión, muchachos, de orgullo. Lo que pasa es que yo no soy un recaudador de impuestos celestial que se encarga de recolectar dinero para que el reino de Dios funcione en la tierra. No, yo soy un predicador. Así que como no tengo esa carga de pedir dinero, con más veras, muchachos, voy a hablar de los diezmos y de las ofrendas con tranquilidad, pero también con mucha claridad. Pero es que además
también es que yo soy más abeja. Si necesito recursos para la iglesia, no se lo pediría a los hombres. Yo haría la fácil, se lo pediría a Dios. Mire, pedirles a los hombres no solo es incomodarlos, sino hacer que muchas veces ellos den de mala gana. Y una ofrenda, muchachos, o un diezmo que se da de mala gana, no es ni una bendición para quien lo da, ni tampoco hace sentir bien a quien lo recibe. Si necesito dinero para esta iglesia, se lo pido a aquel que dijo esto: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Todos ustedes, al igual que yo, sin importar cuánta cantidad de dinero tengan aquí o en sus cuentas o debajo del colchón, sin importar, muchachos, son administradores, no dueños. Y la muerte le ha demostrado a la humanidad que nadie se va a la tumba con trasteo. La Biblia dice: nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Y uno de los hombres más ricos y poderosos que pisó esta tierra dijo esto: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. Y tenía razón, porque al final no quedan ni los chiros con los cuales nos entierran, ¿sí o no? Todo con lo que ustedes cuentan hoy, un día pasará a manos de alguien más. Así que no se aferre tanto a eso, porque un día, a las buenas o a las malas, lo va a soltar, ¿sí? Y le va a quedar a alguien más. Así que disfrútelo, aprovéchelo y bendiga a Dios por lo que tiene y con lo que tiene. Entonces, yo prefiero hacerla fácil, muchachos, pedirle a Dios, que es el dueño, y no a los administradores. La mejor manera de que la iglesia dé es pidiéndole a aquel que puede tocar los corazones, ¿sí? Yo creo que es un error tratar de tocar el bolsillo de las personas sin tocar primero el corazón. Y creo que la persona que puede tocar el corazón de las personas para que den sin presión y generosamente es el Señor. Por eso es mejor hablar con Él, rogarle a Él, pedirle a Él, no a las personas. Por eso yo todos los días le digo: Padre, bendice a las personas de nuestra iglesia, prospérales y enséñales a ser generosos con tu obra. Y oro para que esta sea una de las iglesias más prósperas de Bogotá y de Colombia, para que nosotros también podamos ser generosos con otros y para que a la iglesia no le falte nada. Pero también me siento con la tranquilidad de hablar de los diezmos, porque a mí no me importa la cantidad que dan. O sea, aquí nadie se mide por la cantidad de dinero que pone en un sobre. Ninguna persona tampoco debería sentirse mal si su diezmo es poquito. Lo que realmente importa, muchachos, para Dios es el cómo lo da, no cuánto da. La Biblia dice esto: Dios ama al dador alegre. Ojo acá, Dios no ama a los dadores, ama a los dadores alegres. O sea, si van a dar, no quiero que den de cualquier manera. Por eso este mensaje va a tocar esa parte. No hay que dar de cualquier manera, ¿sí? Yo quiero que den con una actitud de alegría, de agradecimiento y de confianza en Dios, que es el que nos da todas las cosas. El dinero, muchachos, se queda en la iglesia, pero la actitud sí sube al cielo y tiene un olor para Dios. Y espero que cuando llegue allá sea un olor grato, un buen olor, no un olor de tristeza, de necesidad, de uy, mamá chica, se me fue el billete más grande, ¿sí? Dios sabe, muchachos, que a mí no me interesa su bolsillo, me interesa su corazón. Dicho esto, ahora sí, vamos a hablar del diezmo. Y por favor quiero que lean este versículo. Dice: ustedes dan el diezmo de la menta, del anís y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto último debieron hacerlo sin dejar de practicar lo otro. Ahora, este texto pequeñito como es todo lo que voy a necesitar para despedazar todos esos argumentos que se han levantado en contra del diezmo. No necesito más. Obviamente me siento como David cuando se fue a enfrentar a Goliat, porque los detractores del diezmo vienen con su hebreo, su arameo y no sé qué. Y yo vengo contra ellos en el nombre del Señor y con esta pequeña piedrita, ¿sí? Ellos pueden escudarse detrás de sus diplomas y sus doctorados en teología bíblica, pero gracias a Dios yo tengo buena puntería y es que soy de patio bonito, muchachos. Así que voy a intentar darles en la cabeza. Miren, muchachos, yo soy el pastor de una pequeña iglesia, obviamente por ahora, pero si un mensaje intenta confundir a las ovejas que tengo a mi cargo,
que no les quepa la menor duda, muchachos, de que los buscaré, los encontraré y los destruiré. ¿Sí se vieron esa película? Entonces, la primera pregunta que voy a responder es, ¿habla la Biblia del diezmo en el Nuevo Testamento? Y me parece una buena pregunta, porque los que dicen que el diezmo no es una práctica vigente, sino que se trató de una costumbre judía del Antiguo Testamento, nos dicen también que al no haber mención del diezmo en el Nuevo Testamento, no es correcto que los pastores les enseñen a sus iglesias a diezmar. Gracias a Dios, la mayoría de pastores reconocidos enseñan que el diezmo es una práctica vigente, pero hay por ahí alguno que otro que se le fueron las luces y dicen que no lo es, pastores reconocidos, alguno que otro, y han hecho de este tema toda una discusión controversial. Entra a YouTube y se va a encontrar los que dicen que sí, los que dicen que no, los que sencillamente no opinan, ¿sí? Ahora, no sé qué le pasó a los que niegan la práctica del diezmo, porque no solo es evidente que el Nuevo Testamento sí habla de diezmar, y mayor aún, quien habló de esto fue el mismísimo Señor Jesús. Él dijo esto: ustedes dan el diezmo de. Entonces, a la pregunta, ¿habla la Biblia del diezmo en el Nuevo Testamento? La respuesta es sí. Iglesia, yo les pregunto, ¿es claro para ustedes que la palabra diezmo se encuentra en el Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Es claro? Usted dice, sí, Edwin, pero nada. Vamos por partes. La primera cuestión es si en el Nuevo Testamento se habla del diezmo, y sí se habla, y nadie puede quitar esa parte del Nuevo Testamento. Jesús dijo, ustedes dan el diezmo de. La palabra diezmo sí se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero ahora ellos dicen, bueno, está bien, la palabra diezmo sí está en el Nuevo Testamento, pero no hay un versículo en el cual se ordene diezmar en el Nuevo Testamento. Ahora, yo podría usar el mismo argumento que ellos y decir, bueno, no hay un versículo que diga que no lo haga, ¿sí? Podría hacerlo, pero fácilmente quiero demostrarles que la orden de diezmar sí se encuentra en el Nuevo Testamento y que nuevamente fue dada por el mismísimo Señor Jesús. Dice, ustedes dan el diezmo de la menta, del anís y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto último debieron hacerlo sin dejar de practicar lo otro. Yo francamente es que no entiendo, muchachos, cómo una indicación tan clara como sin dejar de hacer lo otro no puede ser entendida como una orden. O sea, si esa frase sin dejar de hacer lo otro no es una orden, pregunto, entonces, ¿qué es? Esa misma expresión se usa en otra parte de la Biblia, pero obviamente para otro tema. Dice, lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. Eso es exactamente lo que Jesús dice. Hagan esto sin soltar aquello, sin dejarlo de hacer. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce el texto de manera mucho más clara y más sencilla. Dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes de la ley. De modo, muchachos, que yo no entiendo cómo una orden como la del diezmo puede ser pasada por alto teniendo un texto tan claro. Jesús dijo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y el sin dejar de hacer lo otro es un mandato por donde se le mire, muchachos. Por lo tanto, debe ser enseñado el diezmo, porque fue una orden de Jesús. Pregunto, iglesia, ¿es claro para ustedes que la frase sin dejar de hacer lo otro es un mandato? Usted dice, sí, Edwin, pero nada. Vamos por partes. La segunda cuestión aquí es si Jesús ordenó el diezmo, y lo hizo, y nadie puede quitar esa orden del Nuevo Testamento. Está la palabra diezmo y está la orden en el Nuevo Testamento, ambas pronunciadas por Jesús. Pero ahora ellos dicen, bueno, está bien, es verdad que la palabra diezmo sí está en la Biblia, y es verdad que Jesús dio la orden de hacerlo. Pero es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi respuesta es, con muchas más veras, muchachos, deberíamos diezmar con alegría. Porque la gracia es superior a la ley, es muchísimo mejor, muchísimo más amplia. Y si alguien recibe algo mejor, entonces debería ser mucho más agradecido y mucho más generoso. O sea, solo una persona desagradecida
y necia actuaría como un tacaño con alguien que ha sido generoso con ella. Y la gracia, muchachos, es muy generosa, por lo tanto, más generosos deberíamos ser nosotros. Si viéramos la gracia en todo su esplendor y el perdón que Dios nos ha dado y todas las bendiciones que ha puesto sobre nosotros, que ha derramado sobre nosotros, entonces nos daríamos cuenta de que nuestros diezmos y ofrendas son realmente muy poco para honrarlo, para agradecerle a Él. Incluso entonces deberíamos dar muchísimo más. Sin embargo, muchachos, yo a ellos les voy a disparar con el mismo cañón con el que ellos disparan. Ellos dicen, es que ya no estamos bajo la ley y por lo tanto no deberíamos diezmar, porque el diezmo es un mandato por ley. Bien, leamos lo que Jesús dijo. Él dijo, ustedes dan el diezmo de la menta y el anís y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto último debieron hacerlo sin dejar de practicar lo otro. Yo veo aquí muy claramente que Jesús menciona 4 cosas que están bajo la ley: la justicia, la misericordia, la fidelidad y el diezmo. Entonces, si ya no debemos de cumplir lo que está bajo la ley, no solo no deberíamos de diezmar, sino que deberíamos dejar de ser justos, fieles y misericordiosos, porque esas 3 también están bajo la ley. Es que de verdad, muchachos, no encuentro un solo argumento válido para todo lo que dicen acerca de la nulidad del diezmo. No lo encuentro. Pero ahora dicen ellos, bueno, Edwin, es verdad que la palabra diezmo sí está en el Nuevo Testamento. Y es verdad que Jesús sí dio la orden de seguirlo haciendo. Y también es verdad que si anulamos el diezmo con el argumento de que está bajo la ley, entonces deberíamos anular por lo menos las otras 3 cosas que Jesús menciona allí y que también están bajo la ley. Pero, dicen ellos, Jesús no habló de dinero, habló de especias, específicamente de menta, anís y comino. Bueno, entonces ahí la cuestión es otra. Entonces no confundan a las personas. No mientan diciendo que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, porque sí se habla de él y de manera clara. Y lo hizo uno mayor que Pablo, lo hizo el propio Señor Jesús. Entonces la cuestión que los detractores del diezmo deberían abordar no es la nulidad del diezmo, porque no fue anulado, como ya lo vimos, sino más bien el por qué pastores desde hace muchísimos años para acá no piden menta, anís y comino, sino dinero. Esa me parece que sería una discusión mucho más acertada, ¿sí? Ahora, yo creo que si está claro que Jesús no solo no anuló la práctica del diezmo, sino que la ordenó, la menor de todas las cuestiones debería ser el objeto con el que diezmamos. Es una orden y debe ser cumplida, y sea con comino, con maíz, con marranos, con dinero, con lo que sea. Jesús ordenó diezmar y hay que hacerlo. Sin embargo, por supuesto que hay una explicación mucho más razonable al por qué las personas o los pastores actualmente piden dinero, o por qué las personas llevan dinero en lugar de menta, anís y lo que sea, ¿sí? Hay una explicación mucho más razonable y se las voy a dar porque me parece muy importante, debido a que nos ayuda a entender muchísimo mejor todo este tema del diezmo. Y eso que les voy a decir no es algo de lo que se haya hablado, por lo menos yo nunca he escuchado que se haya hablado de este tema. Y es que Dios pedía el diezmo en función de la actividad económica de cada judío. Es decir, Dios nunca dijo, todos diezmen lo mismo. Nunca. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Porque habían judíos ganaderos y judíos agricultores. Y cada uno debía diezmar de acuerdo a su actividad económica. A los que eran agricultores, por ejemplo, les dijo esto: el diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado a Él. Y a los ganaderos les dijo, todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Entonces, cuando Jesús dijo, ustedes diezman de la menta, el anís y el comino, es obvio que se está refiriendo a judíos que tenían ¿qué actividad económica? La agricultura. Y quienes específicamente tenían cultivos de menta, anís y comino, ¿sí? Si fueran ganaderos, entonces les hubiera dicho, ustedes dan el diezmo de sus vacas, marranos y ovejas, etcétera. Alguien dice, uy, no sea que los ganaderos
diezman más, ¿sí? No, es el mismo 10%. Solamente que obviamente el 10% de la producción ganadera, representado financieramente, tiene un valor superior al 10% del que siembra anís, ¿sí? Es superior, es mucho mayor. Es como si aquí se comparara el diezmo de una persona que gana 1 millón de pesos con el diezmo de una persona que gana 5 millones de pesos. Por supuesto, muchachos, que el que gana 5 millones de pesos, su diezmo es mucho mayor, ¿sí? Es lo mismo acá, es el mismo 10%, solamente que el ingreso es superior para el que gana más, ¿no? Como que lo enrede más, ¿no? Ustedes entienden eso. Ahora, el por qué ellos no vendían el 10% de sus ganados y el 10% de sus especias y daban el dinero al templo, se debe, muchachos, a que la forma más conocida del comercio en esa época no era la venta, sino el trueque. El trueque, ahí está la profe que nos enseña, ¿sí? Era el trueque. Historiadores como Tácito y Plinio nos cuentan que en ese tiempo no había efectivo tal y como lo conocemos hoy, ¿sí? Obviamente no dijeron esto, sino que yo lo estoy parafraseando. Sino que se hacían trueques por bienes y servicios. Por esa razón, no se daba dinero a los templos, porque no era común. Ahora bien, muchachos, nosotros damos dinero a la iglesia por cuestiones demasiado lógicas, demasiado obvias, que no debería explicar, porque todos las entendemos, ¿sí? Pero las voy a decir. Primero, no somos ni ganaderos ni agricultores, a no ser que por aquí haya uno, ¿sí? Pero de todas formas, si lo fuéramos, nuestra forma de hacer comercio no es el trueque, sino la economía monetaria, es decir, el uso de dinero efectivo o digital. La evolución financiera no anula el diezmo, sencillamente lo transforma. Lo mismo pasa con los templos. Este lugar no se parece en nada al templo en el cual los judíos llevaban diezmo, ¿sí? Y sin duda yo no me parezco en nada a los sacerdotes de la época, ni siquiera me parezco en nada a los sacerdotes de esta época, ¿sí? Tampoco soy judío, pero los principios que rodean las actividades del templo siguen vigentes. Y esta iglesia sigue siendo tan casa de Dios como lo fue aquella. Y ustedes siguen siendo tan hijos de Dios como esos judíos que eran cristianos. Y el Jesús que caminó por las polvorientas tierras de Jerusalén y de Nazaret es el mismo Jesús de nosotros. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Han cambiado muchas cosas, pero los principios siguen vigentes. Ahora, muchachos, yo sé que esta enseñanza no fue tanto reflexiva como informativa, pero es que yo tampoco quiero hacer una reflexión de esto. Solo quiero que sepan que el Señor Jesús ordenó el diezmo y que si ustedes deciden obedecerlo y lo han entendido, ¿sí? Entonces estarán ofreciéndole, rindiendo sus finanzas a un Dios que es generoso, que nunca les pediría nada para empobrecerlos, jamás. Muy seguramente esa porción es la que Él bendice. Muy seguramente es ese 10% el que hace fructífero, muchachos, nuestras finanzas. Muchas veces es esos primeros horas en la mañana, ese primer tiempo en la mañana, lo que hace de nuestro día un día maravilloso. Muy seguramente es estas primeras horas de cada semana lo que hacen que nuestras semanas sean mucho más fáciles, ¿sí? Es esa pequeña parte por medio de la cual Dios nos bendice, muchachos, ¿sí? Él quiere que usted confíe en Él. Él no quiere su dinero. Yo se los he dicho muchas veces. Si Dios quisiera su dinero no se lo pediría, sencillamente se lo dejaría de dar. Lo que Él quiere cuando le dice traigan los diezmos y las ofrendas, lo que Él quiere es que nosotros mostremos confianza en Él. Y una de las maneras en la cual demostramos que confiamos en Dios es soltando lo que Él nos pide. Mire, cuando Matías estaba pequeño, no sé por qué o para qué estaba ahorrando. ¿Sí? Tenía un tarrito lleno de monedas y a mí me dio como pesar, como nostalgia. Entonces yo le dije, Mati, dame eso. Obviamente tenía la intención de darle un billete más grande, ¿sí? Y él como que me miró como con la cosita de, ¿por qué me va a quitar esto? O algo así. Y yo, sin embargo, le dije, tranquilo, dámelo. Él me miró con la sospecha, pero sin embargo me lo dio. En ese momento yo estuve tentadísimo a hacerle una broma y a decirle, bueno, gracias, y como que hacerle la mague de que me iba.
Pero yo dije, no, de pronto le daño la confianza a mi niño. Entonces yo vi y había como 3.000, 5.000, no sé. Yo cogí un billete de 10.000 y se lo iba a dar. Y él llegó y lo miró y dijo, no, deme mis monedas. No entendía el valor del dinero. Pero muchachos, ahí hay un principio que quiero enseñarles. Mire, cuando Dios le pide algo, Él siempre quiere que usted confíe en Él y en que Él le va a dar algo mucho mejor. ¿Saben? Yo no soy mejor padre que Dios. Así que sepan que cuando Él les pide es porque tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. Por eso mismo, muchachos, si van a dar, den con alegría y con confianza. Si no los ha abandonado hasta el día de hoy e incluso nos cuidó cuando ni siquiera éramos sus hijos, cuando estábamos caminando lejos de Él, ahora, muchachos, que sí lo somos, Él va a estar más pendiente de nosotros, ¿sí? Con más veras, muchachos, y con más ganas nos va a cuidar.